Muy buenas tardes, tengan todos mis amados hermanos. Es un gran privilegio el poder estar una vez más juntos, alabando a nuestro Dios y así también dispuestos a estudiar un poco más de su bendita palabra, esperando siempre que esto que estemos estudiando sea de provecho y para la edificación de todos nosotros. Hemos estado hablando acerca de la importancia que es delante de la presencia de Dios, lo importante que es delante de la presencia de Dios el matrimonio. Esto es algo que cada uno de nosotros debemos entender y así de esta manera luchar por tener un buen matrimonio en armonía con nuestra mujer y de la misma manera la mujer con su marido. Y en esta tarde continuaremos una vez más hablando acerca del matrimonio y estaremos considerando acerca de lo que la mujer debe saber de su marido. Bueno, creo que no puedo controlar el PowerPoint. Bueno, estaremos hablando en esta tarde acerca. Ok, ahí salió, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a empezar. Muy bien, estaremos hablando acerca de lo que la mujer debe saber de su marido y lo que el marido debe saber de su mujer. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios, como vemos desde el principio. Dios formó al hombre y a la mujer, varón y hembra, nos creó, como estuvimos viendo ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios nos dice la escritura que en respuesta a la soledad del hombre formó una mujer y hizo Dios una ayuda idónea y la entregó al hombre. Es decir, mis amados hermanos, que el hombre y la mujer somos diferentes y Dios nos creó de una manera perfecta para complementarnos armoniosamente el uno con el otro. Por esto es importante, Dios nos hizo diferentes y es importante que cada uno de nosotros, que nosotros como hombres tengamos o estemos conscientes de cómo es que Dios creó a la mujer y de la misma manera la mujer hacer conciencia del hombre diferente a ella y cómo es que Dios lo creó. Y esto estaremos considerando en esta tarde. En primer lugar, estaremos considerando, ¿verdad?, el consejo del Señor con respecto al matrimonio. Hemos estado mencionándolo y sin duda alguna que cada uno de nosotros han abierto sus Biblias y considerado sí mismos y en diferentes estudios y predicaciones al respecto. El consejo de Dios es indispensable, es muy importante. Dios nos enseña, en primer lugar, a ser una pareja independiente. Como vemos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios formó al hombre, a la mujer, y los unió en matrimonio. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí vemos de la independencia del matrimonio, ¿verdad? Donde la mujer sale de su hogar, el hombre de la misma manera sale del hogar de sus padres para formar su propio hogar. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los maridos debemos estar conscientes que Dios manda amar a nuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia, como lo vemos a los Efesios en el capítulo 5, versículos 28 al 30. De la misma manera, la mujer, la esposa, debe saber que Dios le manda amar a su marido, como el apóstol Pablo en la carta que escribe a Tito manda a las hermanas de más experiencia, las ancianas,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estas son las recomendaciones que Dios nos da a través de su palabra. Y así como de la misma manera el apóstol Pedro en 1 Pedro, en el capítulo 3, habla acerca de la responsabilidad, el comportamiento de la mujer del versículo 1 en adelante. El versículo 7 también habla y responsabiliza al hombre a vivir sabiamente con su mujer. Estas son las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, en las que debemos cada uno de nosotros ser obedientes. Pero para esto, para que nosotros podamos cumplir, para que nosotros como hombres podamos amar a nuestra mujer, es sumamente importante conocerla, conocer a esta creación de Dios, lo cual es la mujer, diferente al hombre. Por eso empezaremos diciendo para el marido, el hombre, usted, hermano, amigo, que está en este momento escuchando de la palabra del Señor, usted, varón, ¿conoce a su mujer? ¿Conoces a tu mujer? Esta es una pregunta en la cual cada uno de nosotros debemos hacer conciencia. Nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir con nuestra mujer es correspondiente al diseño que Dios ha creado. Estamos nosotros comportándonos y tratando a nuestra mujer como Dios la diseñó para ser tratada. Para esto es importante conocerla. La mujer, es importante saber, mis amados hermanos, Dios nos manda amar a nuestra mujer, vivir sabiamente con ella. ¿Por qué? La mujer necesita amor y afecto. Así la diseñó Dios y nosotros debemos estar conscientes de esto. La mujer necesita amor y afecto. Muchos hombres están completamente ajenos a la necesidad constante que tiene la mujer por recibir amor romántico y manifestaciones de cariño. Pudiéramos nosotros decir, bueno, es que a mí así no me enseñaron. Es que yo no estoy acostumbrado así a ser muy afectuoso. Pues hay que cambiar, porque la mujer, nuestra esposa, necesita amor y afecto. Dios la diseñó de esta manera y nosotros debemos estar conscientes de esta necesidad que ella tiene. Cuando buscaba ganarse su corazón, ¿verdad? ¿Cómo era la actitud de usted, hombre? Usted, el marido, recuerde, cuando estaba buscando ganarse el corazón y cómo es que persistía noche y día en usar palabras amorosas y gestos románticos. Pero después que la convierte en su esposa, él a menudo falla en reconocer la intensa necesidad que ella tiene de recibir atenciones día tras día por el resto de su vida. Cuando estaba buscando congraciarse con ella, cuando estaba buscando acercarse a ella, sin duda alguna que era romántico, ¿verdad? Buscaba la manera de decir las palabras más bonitas hacia ella. Y esto es algo, mis amados hermanos, amigos, esto es algo que debe perdurar, porque Dios hizo a la mujer de esta manera y la mujer necesita amor, afecto, cariño, y esto debe ser dado por parte del esposo. La mujer necesita también seguridad emocional. Nosotros debemos estar conscientes de ello. La mujer no quiere tener que competir con ninguna otra persona ni ninguna otra cosa por el tiempo, la atención de su esposo. Quiere sentirse segura de su relación, segura del amor grande que él tiene para con ella, del amor que usted tiene para con su mujer.
del amor que yo tengo para mi esposa. Ella, la mujer, quiere estar segura de ello y nosotros debemos hacerlo de esa manera. Nosotros debemos hacer sentir a nuestra mujer que posee nuestro amor, nuestro afecto, cariño, reconocimiento. La mujer necesita atención sentimental. Nosotros debemos tener esto también en nuestra mente. La mujer necesita atención sentimental. Cuando una mujer no recibe atenciones sentimentales, miradas, presentes, palabras, actos, gestos, automáticamente piensa que no es amada. Entonces comienzan a hacer en ella un resentimiento espontáneo. Ella, como ama mucho a su esposo, trata de superarlo, pero su naturaleza femenina lo necesita. Tarde o temprano estallará de resentimiento, amargura, y si no explota poco a poco en pequeñas cosas, será más dura, egoísta, como para cobrarse esa falta. Y este es el resultado de la falta de amor de parte de nosotros como esposos. Sin duda alguna, en ocasiones el esposo pudiera decir, bueno, yo no sé por qué esta mujer está tan malhumorada. Yo no sé por qué llego del trabajo y está de mal humor, está molesta todo el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo usted con su mujer? ¿Cómo es que usted está tratando a su mujer? ¿Se ha interesado usted en saber, en conocer acerca de esas necesidades naturales que Dios ha puesto en la mujer? Usted como marido, nosotros como esposos, debemos estar conscientes del diseño de Dios para con ellas. Dios nos hizo diferentes, así como un tornillo y una tuerca diferentes, pero ambos se embonan de una manera perfecta. De la misma manera, la mujer y el hombre somos diferentes, pero ambos podemos trabajar en el matrimonio de una manera armoniosa y perfecta, porque este es el diseño del Señor. Y a raíz de esta necesidad es el porqué de las recomendaciones que Dios nos da a través de su palabra. Y nosotros los hombres, debemos hacer los cambios necesarios. Aquí no hay las costumbres, aquí no hay cómo es que yo me acostumbré. Aquí no son cuestiones de tener estos pensamientos machistas que lastiman, que dañan el matrimonio. Nosotros somos cristianos y a nosotros Dios nos gobierna a través de su palabra. Y si nosotros estamos teniendo problemas con nuestra mujer, probablemente, muy probablemente, es porque nosotros estamos siendo desobedientes a las indicaciones que Dios da a nosotros para con respecto a nuestra esposa. El marido, nosotros debemos escuchar el consejo de Dios y ser obedientes. Todas estas necesidades, Dios las menciona a grandes rasgos en su palabra inspirada. Todo esto de lo que hemos estado hablando. Nos dice en 1 Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 7. El apóstol Pedro, como decíamos al principio, después de estar hablando acerca de la responsabilidad que tiene la mujer para con su marido, termina hablando en este versículo 7 acerca del hombre, del marido. Y nos dice Dios a través de su palabra, por medio del apóstol Pedro, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Es decir, que nosotros, mis amados hermanos,
debemos usar de sabiduría para tratar a nuestra mujer. Es decir, que Dios demanda un trato especial, como aquí mismo lo dice el versículo 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que nuestra mujer debe tener un trato especial. Y recordaba yo el ejemplo de Elcana y Ana, aquella mujer, Ana, y en 1 Samuel, en el capítulo 1 y en el versículo 8, esta mujer afligida, esta mujer que lloraba porque era estéril y no podía tener hijos. Esta mujer que incluso no quería comer ni beber. Pero ahí vemos la buena actitud del Elcana, acercándose a su mujer y tratando de convencerla para recapacitarla, para mitigar un poco el dolor, la aflicción que estaba sufriendo. Y una vez que Ana va a la presencia del Señor y pone aquella aflicción delante de él, dice que nunca más volvió a estar triste. Y podemos ver nosotros la historia, cómo es que esta mujer, Dios le concedió dar a luz un hijo y llamó su nombre Samuel, y fue este gran siervo del Señor. Pero ahí vemos el trabajo del esposo, comprensivo, amoroso, dedicado para con su mujer y convencerla a reincorporarse y poder y comer y beber y confiar en el Señor. El trato especial que Dios pide que nosotros como hombres tengamos con nuestra esposa. Nos dice también el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 19. Nos dice la escritura, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estamos hablando acerca de conocer a la mujer, a nuestra mujer, acerca de lo importante que es el amor, el afecto, el cariño que ella necesita. Y Dios nos dice, como mirábamos, vivir sabiamente con ella. Dios nos dice que la tratemos como a vaso más frágil. Y ahora nos dice por medio del apóstol Pablo aquí a los colosenses que la amemos y que no seamos ásperos con ellas. Esto es importante. Estamos hablando acerca del amor, del respeto, de la consideración y del buen trato. No ser áspero. Se trata de que nosotros debemos no solamente mostrar ese amor y afecto para con ella, sino un buen trato. No podemos nosotros, por venir disgustados del intenso tráfico, del pesado trabajo, de infinidad de problemas en nuestro diario vivir, para llegar a desquitarnos con un mal carácter con la mujer. Mis amados hermanos, nosotros los varones, los hombres, si estamos siendo ásperos con nuestra mujer, si nosotros estamos usando palabras ofensivas para con nuestra mujer, si nosotros somos duros con ellas, estamos nosotros quebrando el mandamiento que Dios nos está dando a nosotros como hombres de amar, respetar, cuidar, considerar a nuestra mujer. Por esto es importante conocer el diseño del Señor con respecto a ella. Son diferentes a nosotros, pero debemos armonizar sabiamente con ellas de una manera perfecta. Y miren, mencionábamos algunas palabras, algunos pensamientos que nos ayudan y nos estimulan a buscar ser afectuosos, pero nada supera las escrituras. Nada supera el amor que Dios nos muestra, el amor con el que debemos amar a nuestra mujer. Y es la razón por lo que el apóstol Pablo, al hablar acerca de este tema y en los Efesios, en el capítulo 5, habla acerca del amor y nos pone un ejemplo muy grande. El amor que Jesucristo mostró por la iglesia.
Esto, mis amados hermanos, nos debe a nosotros, los varones, dar a entender el compromiso tan grande que tenemos para amar a nuestra mujer, para evitar hacerla sufrir sin motivo. Debemos nosotros amarlas, respetarlas, cuidarlas, dar el amor que Cristo dio a su iglesia. Y dice ahí en Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 25, dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia, ¿recuerdan cómo es que el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, les recuerda de cuidar de la iglesia, la cual Cristo compró con su propia sangre? Esto es la manera en el que Cristo amó a la iglesia, ama a la iglesia. Nosotros podemos ver y entender el sacrificio del Señor Jesús por amor, por amor. El amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, el amor de Cristo, quien se entregó a sí mismo en sacrificio para darnos a usted y a mí la esperanza. Es importante entender el amor de Cristo para nosotros poder entender el amor que debemos tener para con nuestra esposa. Dice ahí en Efesios, en el capítulo 2, la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, debe nosotros estar el sacrificio tan grande hecho por el Señor Jesucristo por la iglesia. Y de esta manera nosotros debemos amar, cuidar, respetar a nuestra mujer, que es un solo cuerpo con nosotros. Es parte de nuestros huesos, de nuestra carne. Dice aquí en estos siguientes versículos, versículos 28 al 31, dice el apóstol Pablo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que, dice el versículo 31, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces vemos que la mujer ahora es parte de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestros huesos, y debemos amarla, cuidarla. Como amamos y cuidamos nuestro propio cuerpo, así debemos nosotros amar a nuestra mujer. Este es el compromiso, mis amados hermanos, amigos, que tenemos delante de la presencia de nuestro Dios. La mujer fue hecha por Dios para unir, para vivir, ¿verdad?, con el hombre en matrimonio, con su marido, ¿verdad?, en un feliz y armonioso matrimonio. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios por ello. Debemos vivir con ellas sabiamente, amarlas y respetarlas. La mujer fue hecha por causa del hombre y este es más fuerte que ella, así la puede defender y cuidar de ella. Por eso el marido sabio le honra, apreciándole y mirando por sus necesidades.
El marido sabio le honra, apreciándole y mirando por sus necesidades. El marido sabio le ama, le cuida, le respeta, le reconoce. Así que esto no debe ser causa de problema en un matrimonio y sobre todas las cosas en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos el consejo de Dios que nos guía, que nos ilumina para vivir sabiamente, como el apóstol Pedro nos dice ahí en 1 Pedro 3:7 que leíamos hace un momento, para vivir sabiamente con nuestra mujer. Así que, mis amados hermanos, varones, tenemos un compromiso con nuestra esposa muy grande delante de la presencia del Señor, de amarlas, así como Cristo amó a la iglesia. Y de la misma manera, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la responsabilidad del hombre para con la mujer. Probablemente la hermana, la amiga que está escuchando el mensaje, probablemente estaba diciéndole a su marido, ¿verdad? Hey, pon atención, escucha lo que se nos está diciendo. Mira cómo me debes amar. Mira lo que Dios dice en su palabra con respecto al amor que me debes tener. Bien, pues ahora también para usted, hermana, amiga, que escucha este mensaje. El mensaje es para usted y la pregunta es ahora para usted. Tu mujer, hermana, amiga, ¿conoces a tu marido? Es verdad que la mujer tiene necesidades especiales que deben ser suplidas por el hombre, pero de la misma manera el hombre. Dios, como estamos hablando, nos creó diferente. El hombre y la mujer somos diferentes, varón y hembra. La mujer es esa ayuda idónea creada como respuesta a la soledad del hombre. Y de esta manera vivir de una manera armoniosa. Pero así como la mujer requiere del buen trato y atención de su marido, de la misma manera el hombre requiere algo de su mujer. Y es importante que la mujer lo sepa. Hay cosas que hay que tener presentes, usted, mujer, de su marido. El hombre necesita admiración y aprecio. Esto es necesario de tenerlo en mente. Él no necesita ser ayudado o que se le dé atenciones para sentirse amado, aunque estas cosas también le hacen sentirse bien, sin duda alguna. Él se siente básicamente amado por alguien en la medida que esta persona lo admira. Él desea sentirse admirado por su esposa en todo aspecto. Y yo hago la pregunta, usted, mujer, esposa, ¿está teniendo esto en consideración con su marido? ¿Le reconoce, le admira? ¿Usted le hace sentirse admirado por usted? ¿Los esfuerzos, sacrificios, sus habilidades? Esto es importante que usted lo considere. En su apariencia, nunca permita que su esposo salga de casa sin poner sus brazos alrededor de él y decirle al oído cuánto lo admira. Esto hará una gran diferencia en su matrimonio. También es importante considerar sus destrezas y habilidades. Felicita a su esposo por todos los talentos y habilidades que posee. Cuando en el trabajo le den una promoción y un aumento de sueldo, sea usted, mujer, esposa, sea su más entusiasta admiradora por aquel logro de su marido. Es importante que esto lo tenga usted presente. Sea usted su más entusiasta admiradora por aquellos logros obtenidos por su marido. Ahora también es importante con respecto a sus rasgos de carácter.
Aquí vemos, ¿verdad? Si es honesto o responsable o puntual o tiene una integridad que no puede ser superada, mencióneselo. Lamentablemente, ¿qué es lo que hacen muchas mujeres? Menosprecian a su marido. Lamentablemente, muchas mujeres humillan a su marido. No están contentas con lo que su marido provee para el hogar, sin importar el esfuerzo, el sacrificio que tenga que hacer para proveer lo necesario en el hogar. Muchas mujeres, lamentablemente, menosprecian, humillan a su marido. Y esto es la causa de la infelicidad. De la infelicidad, no son felices, porque tanto el hombre como la mujer son desconsiderados el uno para con el otro. El hombre necesita respeto. Dios lo diseñó, como estamos hablando, al hombre y a la mujer diferentes. Y a cada uno le dio un rol bien definido por desarrollar en el matrimonio. Y este rol dado al hombre es bien importante y tiene mucho que ver con el respeto que tenga de su mujer. El hombre necesita respeto. Si le dices a tu esposo, que se calle, le hablas con un tono desconsiderado y burlón, le das órdenes y consejos como si fuera un niño más, lo regañas como a un niño, lo miras y suspiras como dando a entender que es un tonto. Ningún hombre puede tolerar una relación de este tipo. Estás destruyendo tu matrimonio. El hombre ha sido diseñado por Dios diferente a ti como mujer, diferente a ti. Y estas cosas son muy importantes que se tengan en consideración. También es importante para el hombre la intimidad. Esto, sin duda alguna, que pudiera alguien, ¿verdad? Simplemente ser descuidado al respecto. Pero para el hombre, probablemente la mujer, las tantas actividades en la vida diaria con los hijos y las responsabilidades en el hogar, busca la manera de evitar esto, que es importante para el hombre y es importante tenerlo en consideración. Para el hombre, la intimidad es la confirmación del deseo y amor de la esposa hacia él, al igual que es una reafirmación de su valor y masculinidad. Esto es importante tenerlo y lo estaremos considerando en base al consejo que Dios nos da a través de su palabra. Recuerda, mujer, recuerda, el hombre se enamora de la mujer que lo respeta y hace sentirse más fuerte, más capaz, más inteligente y más atractivo de lo que antes se ha sentido. Y esto es importante, que la mujer lo tenga presente para con su marido. Podemos ver nosotros el consejo de Dios, ¿verdad? Como estamos hablando, estos consejos que hemos estado considerando han sido parte de las enseñanzas del Señor a través de su palabra. Grandes rasgos lo podemos ver nosotros a la luz de las Escrituras. Dios manda, como hacíamos mención solamente al principio, Dios manda ahí por medio del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 3 y 4. Nos dice la Escritura: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. La actitud, el carácter de la mujer para con su marido, hablando acerca del amor, respeto y sujeción. Dios le ha dado un papel a desarrollar al hombre. Y es importante que así como el hombre debe reconocer
el papel de la mujer, amar y ser considerado con su mujer, de la misma manera la mujer debe reconocer, aceptar y obedecer las indicaciones que Dios da para con respecto al papel a desarrollar para el hombre. La mujer debe amar y vivir en sujeción a su marido. La mujer cristiana, mis amados hermanos, sabe que la intimidad de su matrimonio es importante. Dios lo trata a través de su palabra y nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo es una de las cosas que responde ante las preguntas que se le hacen allá en primera carta a los Corintios, capítulo 7. Podemos ver esta respuesta. Se dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos aquí la importancia que es la intimidad en el matrimonio. Cómo es que tanto el hombre y como la mujer deben cumplir con esta parte en la vida. Así es como Dios nos creó, así es como Dios diseñó nuestro cuerpo, así es como diseñó el cuerpo de la mujer y así es como diseñó el cuerpo del hombre, y ambos debemos estar conscientes de este diseño divino. Nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 4 con respecto a este mismo punto que estamos hablando. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Todo aquella relación sexual que hay fuera del matrimonio es condenada por Dios, es fornicación delante de la presencia del Señor, es pecado. Pero el matrimonio, nos dice la escritura, el escritor de los Hebreos, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y aquí vemos, esto mismo está haciendo referencia el escritor a los Hebreos. Y esto es importante que lo tengamos, como estamos hablando, cada uno de nosotros presente. Así la hermana que reconoce que Cristo es la cabeza de la iglesia, debe entender también que el marido es la cabeza de su familia. Y es importante, los papeles no se pueden invertir. Es importante que estemos conscientes del papel que Dios le ha desarrollado, que le ha mandado desarrollar al hombre. Y nos dice la escritura y en Efesios capítulo 4, capítulo 5 y en el versículo 24, nos dice la escritura, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hablábamos con firmeza acerca del amor de Cristo por su iglesia. Así debemos esforzarnos los maridos a amar a nuestra mujer. Tenemos el ejemplo muy alto y debemos esforzarnos a alcanzarlo. Pero así como el hombre debe amar a la mujer, de la misma manera habla el escritor a los Hebreos que la iglesia está sujeta a Cristo. Y de esa misma manera, la mujer, la casada, la esposa, debe estar sujeta, debe estar y vivir en sujeción con su marido, para que el hombre pueda cumplir con su compromiso delante de Dios como hombre. La mujer debe vivir en sujeción. Colosenses capítulo 3, versículo 18 nos dice el apóstol Pablo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es lo que Dios manda. Y la mujer debe vivir en sujeción. No menospreciar a su marido, ya lo hemos estado considerando. No humillar a su marido. No tratarle como a un niño o hacerle ver como un tonto. La mujer debe vivir en sujeción. Debe tratar con respeto
a su marido, porque esto es lo que Dios le manda. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Y lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor, esto es algo que a través del tiempo se ha incrementado, cosa que no debiera suceder. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no somos obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. De esa misma manera, el apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, habla acerca de la sujeción de la mujer a su marido. Así, de esta manera, mis amados hermanos, la mujer que no esté sujeta a su marido, tampoco estará sujeta a Cristo. Así que el hombre y la mujer debemos entender el consejo de Dios, debemos entender nuestra naturaleza, nuestras diferencias entre el hombre y la mujer, y debemos aprender en base al consejo del Señor a complementarnos el uno con el otro, a conocernos, a considerarnos, a respetarnos, y así, de esta manera, ser verdaderamente, como menciona el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:7, que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Verdaderamente, dos cristianos obedientes a la palabra del Señor, el hombre y la mujer, en el matrimonio, como juntos, caminando hacia la vida eterna en el cielo, en obediencia a lo que Dios dice. La voluntad del Señor, mis amados hermanos, es que el corto tiempo que vivimos aquí en la tierra, ya que la vida del hombre es como la neblina, como lo menciona Santiago, la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Nosotros debemos aprovechar el corto tiempo de vida que Dios nos da para gozar de la vida con la mujer que amamos todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Esperamos, mis amados hermanos y amigos, que esto que hemos considerado sea de beneficio, de ayuda para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual y sobre todo, como estamos hablando, con respecto al matrimonio. Dios les bendiga, gracias por su atención y así dejamos el lugar a nuestro hermano que está a cargo del canto de invitación.